Buenas tardes para todos. Les cuento para arrancar que todo lo que van a ver en pantalla es todo textual de las leyes, las declaraciones y de las palabras del léxico de la Real Academia Española. Yo no toqué ni una coma, ni un punto, ni nada, todo es literal. Después yo voy a leer todas estas cosas y voy a ir hablando, aclarando algunas cosas y opinando muchísimo al respecto, y todo lo que voy a ir diciendo sí es a título personal. Pero es importante, sobre todo por las cosas sorprendentes que van a encontrar en la pantalla, que yo no incidí en nada de todo eso, no tergiversé a mi favor nada, eso es todo textual de las leyes, las declaraciones y del diccionario. Y son dos temas. Quizás estaría bueno desarrollar los dos temas y después charlar, porque están muy interconectados entre ellos. Entonces, para que se pueda entender toda la idea completa, quizás sería bueno atravesar los dos temas y después abrir la charla. El primero de los temas es la instrumentación obligatoria de aprendizajes específicos en la Ley 1420 de Educación Común en la Argentina en el año 1884. Con este estudio intentaríamos investigar los orígenes de la instrucción escolar, al menos en la República Argentina, o de lo que sería el servicio escolar obligatorio. Este sistema empieza a funcionar a partir de promulgada la Ley 1420 de Educación Común, y esto sucede en el año 1884. Para darle un contexto a este momento histórico, simplemente voy a citar un párrafo del discurso inaugural de la primera presidencia de Julio Argentino Roca, quien fue presidente por primera vez en el periodo 1880 a 1886. Y lo que dijo en el Congreso de la Nación fue: desde hoy empieza a ejercerse el régimen de la Constitución en toda su plenitud. Necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente. Y a este respecto lo declaro bien alto desde este elevado asiento, para que me oiga la República entera. Emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Poder Ejecutivo para evitar, sofocar y reprimir cualquier tentativa contra la paz pública. Paz y administración serán mis propósitos. Una cosa más que agregaría es que en el año 1879, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda y un año antes de asumir su primera presidencia, Julio Argentino Roca fue el teniente general de la conquista del desierto, la acción militar que arrasó con la Pampa y la Patagonia en la Argentina, masacrando miles de personas que ahí estaban para incluir todos esos territorios al fisco. Algunos historiadores lo llaman al general Roca el padre del Estado moderno argentino. Dice el artículo primero de la Ley 1420 de Educación Común que la escuela primaria tiene el único objeto de favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual y físico de todo niño de 6 a 14 años de edad. En cuanto a lo intelectual y físico, tenemos la mente y el cuerpo, la clásica división científica del organismo humano. No se hace referencia al espíritu, como sí vamos a ver en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, especialmente porque en esta época de la historia argentina las relaciones políticas entre la Iglesia y el Estado no eran las mejores, incluso en el ámbito mismo de la educación, dado que esta ley fue también la que le quitó a la Iglesia la potestad exclusiva de educar a los niños. Ahora aparece otra parte, una terceridad, que es la moral. Lo que yo entiendo es que se está haciendo referencia a la capacidad de obedecer, o sea, el chip que se le inserta al niño para que entienda las órdenes y las obedezca. Pero lo que dice el diccionario de la Real Academia de las Palabras es que moral son las normas que regulan el comportamiento humano desde el punto de vista del bien, también un estado anímico, la moralidad y todo lo relativo a la moral. De ahí surge que la norma es el modo de hacer una cosa, no dice si este modo de hacer está determinado o preestablecido, eso lo vamos a ver más adelante, la regla o la pauta, y que normal es lo que sirve de norma, lo que sucede como siempre, en geometría lo perpendicular, y también la escuela de maestros. A las escuelas donde se les enseña a los maestros a ser maestros se les llama escuelas normales. Y que normalizar es poner en orden lo que no lo estaba y regularizar.
Entonces, la moral son las normas que regulan, la norma es la regla, y normalizar es regularizar. Y así es que la regla es el instrumento para trazar líneas rectas, el modo en que debe hacerse una cosa. Acá ya hay un deber, no es solo el modo de hacer una cosa como en la norma, sino el modo en que debe hacerse. El precepto o el principio, los preceptos se les llama a los mandamientos de Dios y los principios ya los vamos a ver en la Declaración de las Naciones Unidas, pero es más una terminología de la administración pública. La moderación y la medida, dos aspectos fundamentales para cualquier economía, y en matemática dice método para efectuar una operación. No dice si es el único método o el mejor, pero al menos es uno. También regulador o reguladora es el o la que regula, y como sustantivo masculino, el mecanismo que mantiene la uniformidad en el funcionamiento de una máquina o una instalación. Habría que considerar que la máquina puede ser una máquina social y la instalación la de todo un entendimiento en una sociedad. Irregular dice, conforme a una regla o norma, que no tiene variaciones o cambios bruscos, esto sería que sucede como siempre, como lo normal, ni grande ni chico, o sea, mediano, no bueno, esto es paradójico porque así como vamos a ver lo asociada que está la regularidad al bien y a lo bueno, se suele decir que algo no tan bueno es algo regular. También dícese de los polígonos cuyos lados y ángulos son iguales, otra vez la exactitud geométrica como en la perpendicularidad de lo normal, y quizás habría que entender que algunos urbanistas son demasiado obsesivos. Dícese de los verbos que se ajustan a las reglas generales de la conjugación, o sea, los que conservan la misma raíz, que le pasa a muchas personas también. Y como verbo dice medir, ajustar, reglar, poner en orden y regularizar. Veíamos que normalizar es poner en orden lo que no lo estaba y que regular también es poner en orden. Entonces, el orden es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, según quien no dice, lo mismo que el método de la regla. Regla para hacer las cosas, enseguida aparece el instrumento. Circunstancia de funcionar algo con regularidad. Categoría en la clasificación de animales y plantas, esto tiene que ver con Aristóteles. En la arquitectura clásica, conjunto de la columna y el entablamento, el orden mismo de la gravedad de la Tierra, si es que es un orden. Sacramento por el cual reciben su consagración los ministros de la Iglesia. Pareciera ser que los ministros de la Iglesia, antes de colocar las cosas en el lugar que les corresponde, se ordenan a sí mismos, como una costumbre eclesiástica. Y en femenino, la orden es el mandato que se debe obedecer y ejecutar. Ir a la escuela es uno de los ejemplos clásicos. Ahora, estas normas que regulan el comportamiento humano son desde el punto de vista del bien. Y quizás en este punto de vista encontremos el método de la regla y la correspondencia del orden, aunque tampoco sepamos si es el único punto de vista posible. Y bien, dice que en filosofía es el valor moral supremo. El valor también lo vamos a encontrar más adelante en la Declaración de los Derechos del Niño, pero es un concepto bastante ambiguo que a simple vista parece muy económico. Lo que es bueno, favorable o beneficioso, de manera conveniente o acertada, y en plural, los bienes son el conjunto de todo lo que posee una persona, es decir, su capital, para hablar ahora sí en términos estrictamente económicos. Mientras que bueno o buena es lo que actúa bien desde el punto de vista moral, la moral desde el punto de vista del bien y lo bueno desde el punto de vista moral dan a entender que no se pueden dejar de mirar el uno al otro. Lo adecuado, más adelante vamos a llegar a la adecuación. Lo apetecible o sabroso, esto refiere a la digestión que ahora mismo vamos a ver, y lo sano, que también vamos a ver enseguida. De allí surge otro concepto casi económico, que es el beneficio, que dice que es el bien que se hace o se recibe. En lo que se hace o se recibe podemos encontrar los polos clásicos de la economía y la contraprestación. Pagar, cobrar, debe haber, importaciones, exportaciones. Y hablando de todo un poco también, la ganancia y el provecho. Y este provecho
es el beneficio que se consigue o se origina de algo, implantando una ley nacional, por ejemplo, y el efecto beneficioso producido por la comida en el organismo. Aquí está la digestión de lo apetecible y sabroso que puede estar lo bueno, que en algunas teorías del canibalismo social se hablaría del buen ciudadano que digiere y a la vez es digerido. Ahora, hacer algo bien era además hacerlo de manera conveniente, y convenir es ser de la misma opinión que otro, estar de acuerdo y también ser adecuado o útil. La adecuación y la utilidad las vamos a ver bien desarrolladas en la Declaración de las Naciones Unidas. La convención es la acción de convenir, la Asamblea Nacional, como la que dictó y promulgó esta ley, y la reunión general de los representantes de una empresa. No dice si empresa pública o privada, pero ahora vamos a ver sobre todo las similitudes de ambos emprendimientos. Y finalmente, convencional es lo establecido por convenio o costumbre o de común acuerdo, se llama derecho consuetudinario al que deriva de las acciones habituales de la costumbre, cuya fuerza, dicen, suele ser arrolladora, y el miembro de una convención, que si es que el pueblo es el soberano que gobierna y la Asamblea Nacional la que lo representa, habría que considerar como miembros del contrato social a todos los ciudadanos convencionales. Siguiendo con la ley, vemos que en el artículo 2 dice que la instrucción debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de la higiene. Acá ya estamos viendo que la obligatoriedad de toda esta instrucción para el desarrollo moral, intelectual y físico está determinada o preestablecida. No es la voluntad propia de los niños la que decide si prestar o no su atención cotidiana a todas estas cuestiones, sino una exigencia. Pero también habla de cómo debe ser dada conforme a los preceptos de la higiene. Y esta es una cuestión fundamental porque la higiene es la parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. Y la salud es el estado normal del organismo, otra vez la norma en un organismo que podría ser el humano, pero también el buen estado físico o moral de una comunidad. O sea, también la higiene del organismo social insiste con el aspecto moral y su buen punto de vista. El estado de gracia espiritual, esto viene con la fe, y la salvación después de la muerte, esto viene después de la fe. A su vez, lo saludable es lo que conserva o restablece la salud, algo de aspecto sano o moralmente provechoso. Acá estaría el fin oculto de todas estas determinaciones que estamos viendo, y lo que de varias maneras estoy criticando se encontraría en este concepto de lo moralmente provechoso. Y así como denunciaba George Orwell en su novela 1984 que iba a suceder en los estados totalitarios de fines del siglo XX, que se iban a empezar a generar entre dos conceptos un tercer concepto simbiótico que haga entender ese nuevo vocablo, pero que impida a su vez rescatar el origen de ese tercer concepto por haberse perdido la significación de los dos primeros, que es lo que está haciendo Google, por ejemplo, hoy en día. Yo intentaría definir algo que podría ser lo moralchoso. ¿Qué serían? Las normas que regulan el comportamiento humano desde el punto de vista del bien y que originan o consiguen un beneficio o una ganancia, para profundizar quizá en el estudio de las modernas teorías en recursos humanos. Ahora, veíamos que la salud era el estado normal del organismo y que ese organismo podía ser humano o social. Entonces, lo orgánico o orgánica, dícese de los seres vivientes, de lo que está formado por partes que constituyen un conjunto. En estas partes, volviendo a la novela de Orwell, podemos ver la responsabilidad social de los totalitarismos en la que cada partícula individual responde a la totalidad del conjunto, y también de lo relativo a los órganos y al organismo. Del organismo dice que es el conjunto de los órganos del cuerpo animal o vegetal y de las leyes por las que se rige. Esto sería un exceso del léxico encargado de la significación de las palabras y dejaría expuesta la intención de someter con la ley a la humanidad hasta hacerla comprender que hasta sus propios intestinos se rigen por leyes, y el conjunto de dependencias que forman una institución. Las dependencias individuales de los que sirven o están subordinados a una autoridad también pueden ser parte de una totalidad instituida.
Y por último, organizar es disponer algo de manera que sus partes cumplan una función o contribuyan a un fin, y ese fin nuevamente podría ser el desarrollo moral, intelectual y físico de los niños, si hablamos del servicio escolar obligatorio, o el desarrollo de toda una sociedad, si consideramos las normas y las reglas que hacen funcionar las partes dependientes de una institución. Y esta disposición funcional podría ser la que encuentra el lugar que les corresponde a las cosas, así como poner en orden era propio del regular y el normalizar. Algo que se podría agregar a la cuestión de la higiene es una particularidad de la historia argentina, y es que el redactor de esta ley y el que la propuso en el Congreso de la Nación fue el doctor Eduardo Wilde, que de 1882 a 1886, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, fue ministro de Justicia, Culto e Instrucción, pero que también 10 años antes, en el año 1873, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, había sido director del Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación. Es decir, que se dedicó primeramente a la salud física y en segunda instancia a la salud mental de la comunidad, con todos los aspectos ideológicos y políticos que abarca la mentalidad de los seres humanos. El artículo 3 dice que la obligación escolar comprende a todos los padres, tutores o encargados de los niños dentro de la edad escolar establecida en el artículo 1. O sea que todas estas obligaciones se hacen extensivas a los padres y adultos responsables. Los padres tienen que obligar a sus hijos a que cumplan su obligación y la ley se encarga de obligar a los padres a que obliguen bien a sus hijos. No pueden decir que ya le dijeron a su hijo e hicieron todo lo posible, pero que no les hace caso y que si no va a la escuela es problema de él. Los padres, por ser los padres del niño, después de 2 días de inasistencia y no habiendo justificado correctamente esa inasistencia, pueden recibir multas económicas, o sea que tienen que pagarle plata al Estado Nacional, con lo difícil que es conseguir plata y sobrevivir en un mundo económico, sobre todo, como dicen los propios padres, cuando se tiene un hijo que mantener, y eventualmente, cosa que no aparece en la ley, pero que ha sucedido varias veces, pueden ser judicialmente alejados de sus hijos por considerarse que no tienen la capacidad para imponerles la instrucción obligatoria que les favorezca y dirija simultáneamente su desarrollo moral, intelectual y físico. Hay igualmente 3 instancias más de control. Las primeras son los maestros mismos, como vamos a ver más adelante. Luego los inspectores, que van a revisar que las planillas de asistencia estén siendo llenadas de buena forma. Y por último, esta misma ley establece la creación de consejos escolares de distrito, formado por 5 padres notables que sin recibir pago alguno se encargan de supervisar las tareas de maestros e inspectores. Continúa el artículo 4 diciendo que la obligación escolar, no deja de insistir con el carácter obligatorio, puede cumplirse en las escuelas públicas, en las escuelas particulares. Esta diferenciación la vamos a analizar más adelante, pero buscando las similitudes de ambas propuestas educativas, o en el hogar de los niños. Puede comprobarse por medio de certificados y exámenes y exigir su observación por medio de amonestaciones y multas progresivas, sin perjuicio de emplear, en caso extremo, la fuerza pública para conducir los niños a la escuela. Esta sería algo así como una 5ª instancia definitiva después de padres, maestros, inspectores y consejo escolar de distrito. En el artículo 6 aparece lo que podríamos denominar los aprendizajes específicos instrumentados obligatoriamente por la ley, donde detalla que el mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la Ley Nacional de Monedas, Pesas y Medidas, geografía universal, historia particular de la República y nociones de historia general, idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales, nociones de dibujo y música vocal, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Para las niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de mano y nociones de economía doméstica. Para los varones, el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillos y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería. Todo esto es lo que había que aprender, no se podía elegir lo que enseñar, estos eran los contenidos obligatorios de los programas de enseñanza. Pero también había escuelas especiales y estas aparecen en el artículo 11,
donde dice que, además de las escuelas comunes mencionadas, se establecerán las siguientes escuelas especiales de enseñanza primaria. 1 o más jardines de infantes en las ciudades donde sea posible dotarlos suficientemente. Escuelas para adultos en los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, cárceles, fábricas y otros establecimientos donde pueda encontrarse ordinariamente reunido un número cuando menos de 40 adultos ineducados. Escuelas ambulantes en las campañas donde por hallarse muy diseminada la población no fuese posible establecer con ventaja escuelas fijas. O sea que fueron por todos. Y estas escuelas también tenían una serie de aprendizajes específicos que se detallan en el artículo 12, donde dice que el mínimo de enseñanza para las escuelas ambulantes y de adultos comprenderá estas ramas: lectura, escritura, aritmética, las 4 primeras reglas y el sistema métrico decimal, moral y urbanidad, nociones de idioma nacional, de geografía nacional y de historia nacional, explicación de la Constitución Nacional, enseñanza de los objetos más comunes y cursos especiales elementales relacionados con las actividades industriosas de carácter general o regional. Acá se encuentra lo que ya se veía en la diferenciación entre la historia particular de la República y las nociones de historia general del artículo 6, pero profundizado en una carencia predeterminada fundamental en la que no hay ni historia general ni geografía universal. Los adultos reciben solo instrucción de su propia nación. Cualquiera que haya ido a la escuela y se acuerde puede asegurar que lo que le enseñaron en distintos lugares del mundo, que no fueran su propia nación, fue muy poco. Ya es poco lo que se sabe de los países vecinos y muchas veces la información que se tiene de otros continentes es muy general y separada de cualquier contextualización histórica, como que en Europa es el primer mundo y todos viven bien, o en África está todo mal y todos se mueren de hambre. De esto también habla Orwell en su novela 1984, de lo poco que se sabe de las otras regiones del mundo y de cómo se tergiversa la información de un lugar al otro para considerar amigos o enemigos a distintas otras naciones o estados del mundo para mejor manipular a las personas de acá, así como se hace allá con las personas de allá. Entonces, esta carencia predeterminada en los mismos programas de estudio quizás podría ser el germen de las particularidades que caracterizan a un territorio y a sus habitantes, o también el sustento filosófico-político de las ideas nacionalistas. Pero estas cuestiones las vamos a ver mejor desarrolladas en la Declaración de las Naciones Unidas. Ya en el ámbito docente dice el artículo 24 que nadie puede ser director, subdirector o ayudante de una escuela pública sin justificar previamente su capacidad técnica, moral, siempre estamos diciendo, y física para la enseñanza en el primer caso, con diplomas y certificados expedidos por la autoridad escolar competente del país. En el segundo, con testimonios que abonen su conducta. En el tercero, con un informe facultativo que acredite no tener el candidato enfermedad orgánica o contagiosa capaz de inhabilitarlo para el magisterio. El artículo 25 habla de estos diplomas que justifican previamente las capacidades técnicas, morales y físicas cuando dice que los diplomas de maestros de la enseñanza primaria, en cualquiera de sus grados, serán expedidos por las escuelas normales de la nación o de las provincias. Acá aparece el uso de la palabra normal, como veíamos antes, para nombrar a las escuelas donde se enseña a los maestros a ser normales y a educar con la norma. Los maestros extranjeros no podrán ser empleados en las escuelas públicas de enseñanza primaria sin haber revalidado sus títulos ante una autoridad escolar de la nación y conocer su idioma. Insiste así de manera explícita en la diferenciación nacional que veíamos en los programas de estudio, caracterizando de un modo particular a los maestros nacidos fuera de la nación. Y sigue con las obligaciones de los maestros en el artículo 27 cuando dice que los maestros encargados de la enseñanza en las escuelas públicas están especialmente obligados, primero, a dar cumplimiento a la presente ley y a los programas y reglamentos que dicte para las escuelas la autoridad superior de las mismas. Segundo, a dirigir personalmente la enseñanza de los niños que están a su cargo. Tercero, a concurrir a las conferencias pedagógicas que para el progreso del magisterio establezca la Dirección General de Escuelas. Y cuarto, a llevar en debida forma los registros de asistencia, estadística e inventario que prescriben los artículos 19 y 21. O sea, que tienen que cumplir todas estas obligaciones para poder dar clases, respetando los programas de estudio,
controlando la asistencia de los niños con un registro de las faltas e incluso capacitándose para mejor ser funcionales a toda esta instrucción y todo este control determinados por ley. Seguimos con el artículo 67, que dice que toda biblioteca popular fundada en la capital, territorios y colonias nacionales por particulares o asociaciones permanentes tendrá derecho a recibir del tesoro de las escuelas la quinta parte del valor que sus directores comprobasen necesitar o haber empleado en la adquisición de libros morales y útiles, con tal que se obliguen a observar las prescripciones siguientes. Primero, a instalar la biblioteca en un paraje central y en edificios con capacidad suficiente para 50 lectores por lo menos. Segundo, a prestar gratuitamente los libros al vecindario mediante garantías suficientes o facilitar su adquisición a precios razonables. Tercero, a llevar en debida forma sus catálogos y los registros de estadísticas necesarios, proporcionando en periodos determinados a la autoridad escolar respectiva los datos que les fueren solicitados sobre el movimiento de la biblioteca. Lo más importante de todo esto es que no solo los libros tienen que ser morales y útiles, sino que curiosamente esta cuestión no aparece dentro de las prescripciones. Es decir, que es más primera prescripción que las bibliotecas tienen que tener capacidad para 50 personas que el hecho que las fuentes de información al alcance de los estudiantes deben ser redactadas desde el punto de vista del bien. En la Declaración de los Derechos del Niño vamos a ver muchos más aspectos naturalizados que también intentan pasar desapercibidos. Y llegamos finalmente al artículo 70, que habla de las escuelas privadas, que son las no gratuitas. Dice que los directores o maestros de escuelas o colegios particulares tienen los siguientes deberes. Primero, manifestar al respectivo Consejo Escolar de Distrito su propósito de establecer o mantener una escuela o colegio de enseñanza primaria, indicando el sitio de la escuela, condiciones del edificio elegido para tal objeto y clase de enseñanza que se proponen dar. Segundo, acompañar a la manifestación anterior los títulos de capacidad legal para ejercer el magisterio que posea la persona destinada a dirigir la escuela. Tercero, comunicar a la autoridad escolar respectiva los datos estadísticos que le fueren solicitados y llevar con tal objeto, en debida forma, los registros establecidos por los artículos 19 y 21, según los formularios de que serán gratuitamente provistos por la autoridad escolar respectiva. Cuarto, observar las disposiciones del artículo 16 acerca de la matrícula escolar. Quinto, someterse a la inspección que, en interés de la enseñanza obligatoria, de la moralidad y de la higiene, pueden practicar, cuando lo crean conveniente, los inspectores de las escuelas primarias y el Consejo Escolar de Distrito. Y sexto, dar en el establecimiento el mínimo de enseñanza obligatoria establecida por el artículo 6. Es decir, todo lo mismo. Las mismas obligatoriedades que se aplican a las escuelas públicas, que son las gratuitas, son las mismas reglas y contenidos que se establecen para las escuelas particulares o privadas o pagas. La misma normalidad de los maestros, los mismos mecanismos de control y hasta los mismos preceptos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una propuesta educativa de la otra, exceptuando la cuestión económica, después de tanto camino recorrido diferenciando una educación de la otra? Lo primero que se puede buscar es el significado de lo particular, que dice que es lo privativo de una cosa, lo que está bien determinado, ya vamos a llegar enseguida a la determinación, lo privado, y como sustantivo, el particular, dice que es el que no tiene un cargo oficial, el asunto o la materia. De la particularidad dice que es la cualidad que distingue a una cosa de otras. Del particularismo, que sería la doctrina, dice que es el predominio del interés particular sobre el general. El concepto de interés, que suena económico y de hecho lo es bastante, lo vamos a ver desarrollado en su máxima expresión en los derechos del niño. Luego dice que particularizar es detallar, referirse a una persona determinada y también caracterizar o distinguir, y que partícula es una parte muy pequeña de algo y en gramática las partes invariables de la oración. Y acá volvemos a los organismos, donde si ese algo es un conjunto o un todo y esa parte muy pequeña constituye ese todo cumpliendo una función o contribuyendo a un fin, entonces al particularizar se puede estar organizando e incluso se podrían encontrar ciertos aspectos del particularismo
en las planillas de asistencia de las escuelas públicas que tan obligados están a llevar los maestros, inspectores y consejos escolares de distrito. Pero también vemos que particularidad es la cualidad que distingue y que particularizar es distinguir. Y distinguir dice que es reconocer como diferente, caracterizar algo. Ya vamos a ver en la Declaración de las Naciones Unidas las funciones del carácter en el derecho a la nacionalidad. También demostrar especial aprecio, otro concepto económico, honrar o premiar, divisar y como pronominal, distinguirse, es sobresalir entre los demás. Y distinto o distinta dice que es lo no igual, el que no es el mismo y lo clara y fácilmente distinguible. Ahora, lo que estábamos viendo, por el contrario, es que todo lo que encontrábamos de obligatorio, programático y estructural en las escuelas públicas también se encontraba en las particulares o privadas. Entonces, la diferencia no es tan clara y fácilmente distinguible. Sabemos que para que a uno se le obligue a que le favorezcan y dirijan el desarrollo moral, intelectual y físico conforme a los preceptos de la higiene, no precisa dinero, salvo el necesario para desplazarse todos los días de un lugar a otro, con todas las complicaciones alimentarias que estos viajes cotidianos conllevan, más todas las cosas que hay que conseguir para llevar adelante los estudios, y que si uno quiere también puede pagar para que su hijo reciba esa misma instrucción de manera particular. Hay quienes dicen que en las escuelas particulares se aprende más y mejor, y esto quizás sea porque las escuelas particulares suelen tener cupos que limitan la capacidad de niños por aula, lo que permite más fácilmente distinguir a un niño de otro, reconocerlos como diferentes, demostrarles especial aprecio y honrarlos y premiarlos para que aprendan a sobresalir entre los demás. Y también se podría considerar que muchos niños que concurren a escuelas particulares viven en espacios bien cerrados y controlados que los acostumbran a permanecer quietos durante horas enteras considerando una idea o un pensamiento, lo que podría contribuir en las aulas a un ambiente más ordenado que facilite la mayor y mejor instrucción. Pero nada de todo esto le daría otro carácter a esta educación particular en cuanto a las cuestiones fundamentales que ya hemos visto. Entonces, quizás en el concepto de lo público podamos encontrar alguna pequeña diferencia, si no más grandes similitudes. Y dice el diccionario que público o pública es lo manifiesto o sabido por todos, manifiesto como las leyes nacionales y las declaraciones del derecho internacional, y sabido por todos como el mínimo de instrucción obligatoria y los contenidos de los libros morales y útiles, que es de todos o para todos. Solo la escuela pública es de todos, en el sentido orgánico de conjunto social formado por partes que lo constituyen, que en este caso sería el Estado, que como organismo institucional permite que sus partes integrantes tengan derecho a no pagar dinero para cumplir ciertas obligaciones, pero también habla de lo que es para todos. Y como veíamos en la ley misma, no hay característica distintiva que le permita a un niño evadir la obligación escolar con todas sus imposiciones, y en esta similitud se encontraría lo público de la escuela particular o privada. También dícese de los organismos encargados de ejecutar la administración del gobierno. Paz y administración serán mis propósitos, había dicho el presidente de la Nación. Y por último, como sustantivo masculino, el público, dice que es el conjunto de personas que concurren a un determinado lugar con un fin común. Otra vez, el fin común, que vuelvo a suponer que será el desarrollo moral, intelectual y físico de los niños, en vías de un desarrollo de toda la comunidad, como veremos en la Declaración de las Naciones Unidas. Y así llegamos finalmente a las determinaciones. Del mismo modo que lo particular estaba bien determinado y particularizar era referirse a una persona determinada, el lugar al que concurren este conjunto de personas con un fin común, que podrían ser por caso todos los niños de 6 a 14 años de edad, también está determinado. Entonces, nuevamente dice el diccionario que determinar es expresar los términos en que tiene que hacerse o considerarse una cosa. Esto es lo que me preguntaba con la norma y la regla, de si el modo de hacer estaba preestablecido, y sí lo está cuando hay una determinación. Fijar o establecer, conocer ciertas cosas partiendo de datos dados. Estos serían, por ejemplo, otra vez
los aprendizajes específicos del mínimo de instrucción obligatoria y los libros morales y útiles a disposición de los alumnos. Causar, la determinación como causa de distintas consecuencias, como el entendimiento de una nacionalidad o incluso del propio organismo humano regido por leyes, como veíamos anteriormente. Producir, o sea, esto es una producción de inteligencias y puntos de vista que van a habitar a los ciudadanos adultos una vez terminada su instrucción, y este sería el carácter creativo de este tipo de determinaciones. Y por último, decidir o resolver, que sería lo que hacen las convenciones, como la Asamblea Nacional, que dicta y promulga leyes como esta. Para concluir con las diferencias y similitudes entre lo que se paga y lo que se recibe gratuitamente, voy a citar una frase del historiador y escritor Billy, que dice: si la economía es el árbol que no deja ver el bosque de los abusos políticos, entonces la diferencia entre la escolarización paga y la gratuita escondería una misma determinación. Bueno, eso sería el tema primero, que está específicamente basado en la República Argentina, pero tengo entendido que hay leyes de este tipo en todos los países. Sería de averiguar en cada uno de los países cuál fue la ley que metió de un momento para el otro a todos los niños en una escuela. Creo que se puede encontrar fácilmente esa información, si bien generalmente no es muy difundida. Por lo menos esta ley en Argentina no se conoce mucho. Ahora pasamos al plano internacional. Esto sí es para todos en el mundo. Y es la utilización del individuo como elemento para el desarrollo social en la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1959. Primeramente, para darle un contexto a esta Declaración de los Derechos del Niño, quisiera hablar de lo que son las Naciones Unidas. Esta es una organización que surge a partir de un conflicto bélico que es la Segunda Guerra Mundial. Digo a partir porque si bien la organización venía gestándose desde muchos años antes, es fundada finalmente a solo 2 meses y medio de terminado el conflicto, después de 6 años de guerra continuos, y por los 5 grandes ganadores de la guerra, que hoy en día siguen siendo los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de la organización. No voy a desarrollar en profundidad lo que fue la Segunda Guerra Mundial porque sería muy complejo y muy extenso. Lo que voy a hacer en cambio es contar lo que considero que fue el principio del fin, ocurrido el 6 de agosto de 1945. Ese día, Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, dijo: si no aceptan nuestras condiciones, pueden esperar una lluvia de destrucción desde el aire como la que nunca se ha visto en esta tierra. Las imágenes que vemos son, a la izquierda, una fotografía aérea de la ciudad de Hiroshima, en Japón, antes del 6 de agosto, y a la derecha, la misma toma fotográfica, pero después del 6 de agosto. Lo que sucedió ese día fue que cayó la primera bomba atómica en territorio civil plenamente poblado, y lo que produjo fue esta destrucción masiva que vemos en la segunda foto. La explosión destruyó todo en 1,5 kilómetros a la redonda, y 1/3 de la población murió en el acto. Las repercusiones de la radiación perduraron durante años en la salud de los habitantes. 3 días después de esta bomba, explotó otra bomba más en la ciudad de Nagasaki con los mismos efectos, y el imperio japonés se rindió, llegando a su fin la Segunda Guerra Mundial. Así fue que la Organización de las Naciones Unidas fue fundada el 24 de octubre de 1945 por los 5 integrantes de su Consejo de Seguridad: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, y más de 50 estados, entre los que se encontraban la mayoría de las naciones latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En la actualidad, los 193 países soberanos reconocidos internacionalmente ya son miembros de la organización. Vamos entonces a ver la Declaración de los Derechos del Niño, firmada en el año 1959, 14 años después de fundada la organización, que dice en su preámbulo que: considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta, se refiere al documento en el que se firmó la creación de la organización,
su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana y su determinación, veíamos muy bien en la Ley de Educación lo que era determinar algo, de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Y acá están bien expresados inmediatamente los fines comunes de lo público, donde el crecimiento económico no hace más que ampliar el concepto que se debe tener de la libertad. Algo que habría que considerar es que cuando se habla de derechos fundamentales, está haciendo referencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada también por las Naciones Unidas en 1948, en la que la organización establece para toda la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo que en el ámbito legal se conoce como justnaturalismo o iusnaturalismo, o también derecho natural, que son la serie de derechos que se dice que el ser humano tiene por su humanidad misma, que son intrínsecos y por tanto inalienables, que tienen mayor valor jurídico que el derecho positivo de las constituciones republicanas e incluso muchas constituciones, como la que surgió en la reforma de 1994 en la Argentina, reconocen en su texto de manera explícita estos convenios internacionales. De todos modos, ninguna ley nacional de ningún Estado parte de la organización puede ir en contra de un principio establecido como derecho humano. Por todo esto es que resulta tan difícil poner estos derechos fundamentales en cuestión, ya que negarlos sería como negarle a un ser humano su humanidad misma, lo que en las doctrinas humanistas equivale a quitarle a la persona su propia vida. Ahora, cuando habla de la persona humana hace referencia también a su valor, cosa que ya se veía en la Ley de Educación Común y que sigue pareciendo un concepto básicamente económico. Y el diccionario de la Real Academia dice que valor es la cualidad de la cosa que tiene cierto mérito, utilidad o precio, la importancia y significado de una cosa, la cualidad de valiente, en música la duración relativa de un sonido, y en plural los valores son los documentos que se cotizan en la bolsa. Y de valorar dice que es atribuir valor o mérito a una persona o cosa y también tasar o valuar. En primera instancia, cuando el valor funciona como sustantivo, se habla solamente de cosas, pero en el acto verbal de valorar ya aparece la atribución de valor a una persona, como se dice en la declaración. Ahora, más allá de la economía del mérito, la utilidad y el precio, que son aspectos medibles que pueden ser tasados o valuados para administrarlos como recursos, el valor es la importancia y el significado de una cosa. Entonces encontramos que importante es lo que tiene valor, interés o influencia, y que importar es introducir en un país cosas de otro. Ya vamos a ver lo que son los países cuando lleguemos al plano macroeconómico de todas estas mismas cuestiones, pero ya es curioso cómo en el acto de dar importancia a una cosa importante surge la existencia de un país, un extranjero y una contraprestación entre ambos. También tener valor o interés cierta persona o cosa. Otra vez aparece la persona y su valor y su interés, como vamos a ver más adelante, y llegar a cierta suma el precio de algo. Finalmente, la importancia también tenía sus buenos aspectos económicos. A su vez, de significado o significada, dice conocido o importante, quizás manifiesto y sabido por todos, como lo público, y cosa significada o representada, significación. Y de significar dice que es representar por medio de algún signo. Habría que considerar que el medio para representar los signos no siempre estuvo en manos de cualquiera. Ser una expresión, la representación de cierta cosa o idea. Esta expresión puede, ¿por qué no?, haber sido manipulada por los medios que representan. Hacer saber, acá podemos saber que el saber mismo, como todo, es algo que se construye. Tener importancia, este sería el valor económico necesario para comunicar una idea, o el mérito, la utilidad y el precio que se pagan para significar algo, o el valor mismo que llegan a tener los significados en la ideología de los recursos humanos. Y por último, hacerse notar por medio de la propaganda, incluso en las páginas de un diccionario. Siguiendo con el preámbulo, dice que considerando que las Naciones Unidas
han proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Más adelante vamos a ver estas distinciones cuando analicemos la discriminación y las diferencias, pero el hecho de que nadie quede afuera de todas estas disposiciones no debería ser considerado bueno o malo en sí mismo, sino después de estudiadas las disposiciones mismas. Continúa diciendo el preámbulo que, considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Habría que considerar también que, desde el punto de vista legal, se dice que niño es toda persona menor de 18 años y que este límite de tiempo en la vida humana se caracteriza, según la ley misma, por una falta de madurez. Y buscando la madurez, encontramos que maduración es la acción de madurar y el proceso por el cual el ser humano o los animales alcanzan el estado adulto. Ahora vamos a ver lo que es un adulto. Que madurar es poner maduro un fruto y meditar un plan o proyecto. Esto suele estar en boca de muchos padres que aconsejan un buen plan o proyecto de vida. Y que madurez es la cualidad de maduro, la edad de la persona que ha alcanzado su plenitud vital. Hay personas que escapan a esta regla llegando a la vejez sin nunca haber alcanzado ningún tipo de plenitud. Y la sensatez y la prudencia. Primero podemos ver que adulto o adulta dícese de la persona o animal que han alcanzado su pleno desarrollo. Acá aparece bien explícito en la plenitud vital de la persona el fin común y palabra clave de la economía. Por eso los países que crecen están en vías de desarrollo y sus ministerios de desarrollo social se encargan de favorecer este crecimiento. Pero en la madurez también se habla de sensatez y de la prudencia. Y esto nos va a mostrar otro aspecto muy importante de la maduración del adulto cuando dice que sensato o sensata dícese de la persona que se comporta de modo conveniente y de sus actos o palabras, y que prudencia es la virtud que consiste en discernir lo bueno de lo malo y la discreción o la mesura. Entonces, como veíamos antes en la Ley de Educación Común, el modo conveniente de los convenios tenía que ver con ser adecuado y útil, y con estar de acuerdo primeramente con la Asamblea Nacional y sus miembros, y también con lo establecido incluso por costumbre. Y si la prudencia es la que, conociendo lo bueno y lo malo, elige el bien que lo favorece, lo beneficia y también le es conveniente, se podría decir que madurar es, además, el hecho de estar de acuerdo con el bien. Y esta sería la característica moral oculta en la falta de maduración física y mental a la que hace referencia la declaración. Pero antes de continuar, habría que agregar que dentro de esta lógica de la maduración y frente a los casos de niños que por alguna razón propia se rebelan a todos estos acuerdos, los cuidados especiales y la debida protección legal también funcionarían cuidando y protegiendo al niño de sí mismo, de su falta de madurez para sumarse al fin común del desarrollo y, en última instancia, de su desacuerdo con el bien establecido. Concluye el preámbulo con los antecedentes legales de esta declaración, considerando que la necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño. Una vez más, el interés al que vamos a llegar enseguida. Y por último, la nota emotiva con cuarteto de cuerdas y la imagen de un bello amanecer, considerando que la humanidad debe al niño lo mejor que puede darle. Considerando todo esto que veíamos, dice que la Asamblea General proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente
y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios. Otra vez, la responsabilidad social obligada de la parte en una totalidad orgánica y en este caso en una contraprestación de bienes entre el propio niño y la sociedad, instando a todos los miembros de la Convención, del ámbito público y del privado indistintamente, como también veíamos en la Ley de Educación Común, a responder solidariamente a esta declaración. Una cuestión más antes de pasar a los principios: es posible que en este caso el verbo instar no sea el más apropiado, quizás por ser una acción muy débil para toda la fuerza que ejercen estos derechos. Porque instar es pedir con insistencia, y es verdad que se está pidiendo con insistencia, pero tal vez sería mejor hablar de instituir, que es dar principio a algo, hablando de principios, en especial establecer cierto derecho, régimen, sistema, etcétera, y fundar una organización de interés público. La organización podría ser la de las Naciones Unidas o la de cualquiera de sus estados parte, o mismo la de una familia que respeta todos estos principios. Ahora sí, vamos a ver dichos principios. Y el 1 dice que el niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta declaración. No dice si es una obligación o un derecho o algo que seguro va a suceder, pero el niño va a disfrutar y punto. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna, ni distinción o discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia. Otra vez insiste en la no discriminación, que a lo último vamos a ver bien desarrollada. Sigue el principio 2 diciendo que el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo esto por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, siempre estamos diciendo, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atendrá será el interés superior del niño. Bueno, primeramente, estos servicios de los que dispondrá el niño habría que advertir que van a tener una contraprestación, eso ya lo vamos a ver más adelante. O sea, si bien hay cosas gratis en la vida, estos servicios seguro que no lo son. También habla del desarrollo físico, mental y moral, que ya veíamos en la Ley de Educación Común, a los que agrega el espiritual y el social. Ahora sí es necesario referirse al desarrollo de la fe y la esperanza del espíritu, sobre todo a nivel internacional, para el buen funcionamiento de las conciencias. Y por último aparece por primera vez el moderno concepto de desarrollo social, refiriéndose a lo que ya veníamos viendo en varias oportunidades como el fin común al que la humanidad debe encaminarse, para incluir al niño, en su propio bien y en bien de la sociedad, como decía anteriormente, en la totalidad orgánica de la sociedad como parte responsable. Otra cosa muy importante de este principio es que la consideración fundamental a la que hay que atenerse, que es el interés superior del niño, es un concepto que vuelve a aparecer más adelante cuando se habla de la educación del niño, pero que inunda por completo la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, también firmada por las Naciones Unidas, sucesora de esta declaración que estamos viendo, sin explicar en ningún momento, en ninguno de los dos convenios, cuál es el significado de dicho interés superior. Se presenta todo el tiempo como un bien que debe prevalecer, como una parte de una moral incuestionable, pero nunca se dice lo que es. Y sin embargo, aparece justificando y dando fundamento a todo lo que se decide establecer como obligación o como derecho. Entonces podríamos ir al diccionario de la lengua española para al menos saber qué quieren decir estas palabras para el léxico de la Real Academia. Y dice que interés es el valor o importancia que tiene una cosa para alguien. Ya veíamos los aspectos económicos del valor y la importancia, y la cosa que también podía ser una persona. La actitud de la persona a quien le importa cierta cosa, o cierta persona, claro. El beneficio o el provecho. El beneficio producido por un capital colocado a determinada tasa bancaria. Y en plural, los intereses serían los bienes
o el capital. Bien concreto ahora sí lo económico del interés en estas últimas acepciones. Y por otra parte, lo superior es lo que está situado encima de otra cosa o más alto que ella, lo que es más que otra persona o cosa en cantidad, calidad, jerarquía, etc. Lo excelente o lo excepcional, una persona que tiene autoridad sobre otra, y como masculino, pero creo que en femenino funciona lo mismo, como en las madres superioras, dice director de una comunidad religiosa. Así es que esta simbiosis, no sé si orwelliana o googleana, porque Orwell la denuncia, en cambio Google la utiliza, podría interpretarse de algún modo, ya que no contamos con el significado oficial, como lo económico por encima de todo o por sobre todas las cosas. Volviendo a la declaración, el principio 3 dice que el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Por un lado, si bien quizás sea lindo a veces llamarnos unos a otros con un nombre, también habría que considerar que el nombre es funcional a la utilización de las personas. Si estamos estudiando las teorías en recursos humanos, es importante saber que cuando se los puede nombrar, se los puede manipular con más facilidad, por ejemplo, para inscribirlos en una escuela, para que al producir reciban un salario específico, para que paguen sus impuestos, para controlar su entrada o salida de distintos países e incluso para acomodarlos ordenadamente en un cementerio. Ahora, también dice que el niño tiene derecho a una nacionalidad. Y esto es mucho más complicado porque así como la existencia del individuo se justifica en sí misma, la de las naciones puede justificarse de muchas maneras distintas, según el entendimiento de cada uno de sus integrantes, y también a veces puede existir sin que nadie intente explicar nada, ni poner en cuestión ninguna costumbre, como veíamos en el derecho consuetudinario de los convenios. Podemos buscar entonces, al menos desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, qué es la nacionalidad y ver cómo se justifica su existencia. Y dice que nación es el conjunto de los habitantes de un país regido por un mismo gobierno y el territorio de ese país, y que nacionalidad es el carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación y el estado jurídico de esos individuos. Entonces, la nación es el conjunto de habitantes de un país y el territorio de ese país. Y país es el territorio que forma una unidad geográfica o política. Creo que lo geográfico habría que dejarlo de lado porque partiendo de la Pangea, que era la masa de tierra única rodeada de agua que según los geólogos existía en los orígenes del planeta, las unidades geográficas dependen mucho del punto de vista. Una unidad geográfica puede ser una isla, pero solo a veces, como en el caso de Japón, se puede hablar también de unidad política. El ejemplo de Irlanda es un buen caso contrario de diferencias políticas en una supuesta unidad geográfica. Así que considerando esto, vemos que política es el arte y actividad de gobernar un país y las orientaciones que rigen la actuación de una persona o entidad. En cuanto a la persona, justamente lo que se está intentando demostrar con este análisis crítico es que la política individual está prohibida y que solo puede existir dentro de una totalidad orgánica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, si eso es la política, el país sería un territorio unificado por un gobierno y las orientaciones que rigen su actuación. Y otra vez tendríamos que ver, como en el caso de la educación pública y la privada, en la Ley de Educación Común, no solo las pequeñas diferencias, sino también y sobre todo las grandes similitudes entre los distintos países. Pero esto haría suponer que una nación es un conjunto de habitantes de un territorio gobernado o el mismo territorio de un territorio gobernado. Y así pareciera que todos los caminos nos conducen al rey de Roma. Esto le daría al niño el derecho a nacer en un territorio gobernado que le brinde un estado jurídico, como dice en la definición de nacionalidad, también funcional a la utilización de las personas como el nombre, pero no explicaría la existencia misma de la nacionalidad y en definitiva a qué cosa es que el niño tiene derecho. Quizás en el carácter peculiar de los pueblos e individuos podamos encontrar lo propio de la nacionalidad. Y dice en carácter que es la manera de ser que distingue a una persona o cosa de otras. Acá aparece ya no el modo o la manera de hacer, como en la norma o como en la regla, que era el modo en que debe hacerse una cosa, sino la manera de ser, que sería como hablar de la forma del acto frente a la forma de la existencia.
Y si ya veíamos que estos modos de hacer o en que deben hacerse las cosas estaban finalmente preestablecidos o determinados justamente en las leyes, habría que ver si esta manera de ser también está preestablecida. También dice que es el conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza de las personas o cosas, la energía o la entereza, el signo de escritura y la letra de imprenta. Y en caracterizar dice, describir a una persona o cosa por sus rasgos distintivos y también vestir, maquillar, etcétera, a alguien para que represente cierto papel. Esto puede suceder en el teatro, pero en el caso de que estas formas de la existencia estén también preestablecidas, podría funcionar en el diseño gráfico de toda una comunidad. Lo que surge de estas definiciones es que el carácter es el conjunto de rasgos y que caracterizar es describir a una persona o cosa por sus rasgos. Y el rasgo es la línea de adorno en la escritura. Consideramos a la escritura no solo en el ámbito caligráfico, sino también en el filosófico, ideológico o político, la peculiaridad del carácter, una acción notable y las facciones del rostro. Acá estaríamos entrando en un terreno aparentemente racista, un aspecto físico que le daría distinción a la manera de ser y que caracterizaría a la nacionalidad, si bien, a mi entender, tampoco la justificaría ni la explicaría en lo más mínimo. Este entendimiento de la nacionalidad, según las facciones del rostro, se podría buscar en el supuesto miedo ancestral a lo desconocido, que generaría reuniones en grupos homogéneos, considerando que durante mucho tiempo los medios de transporte no estuvieron muy desarrollados y quizá movilizarse desde el África hasta el Río de la Plata era muy difícil, salvo que a uno lo tuvieran en cuenta como recurso humano y lo llevaran de un lugar al otro para hacerlo trabajar aunque no quisiera. Pero si esto tampoco puede justificar o explicar la manera de ser que caracteriza a la nacionalidad, quizás en una curiosa redundancia podamos encontrar una salida a esta forma de la existencia tan enigmática. Y así como la nacionalidad es el carácter peculiar y el rasgo es la peculiaridad del carácter, dice el diccionario que peculiar es lo que caracteriza a una persona o cosa. Entonces, es así como la nacionalidad se convierte en el carácter que caracteriza y el rasgo en lo que caracteriza al carácter. Y en este acto creativo, tan creativo como el arte de la política, podemos encontrar al mismo carácter como medio de comunicación en su función como signo de escritura, que como veíamos antes, en el significado es lo que expresa la representación de una persona o cosa, y en un grado más profundo del entendimiento, quizás llegue incluso a indicar la naturaleza también de las personas o de las cosas. Ahora, si bien este signo de escritura puede transmitirse de modo verbal, es en la imprenta donde se concreta con el uso de los caracteres tipográficos que durante siglos y hasta hace unos pocos años fueron recursos que no estuvieron en manos de cualquiera. Y buscando en el diccionario encontramos que imprenta es el arte y actividad de imprimir y el taller donde se imprime, y que imprimir es dejar en un sitio una marca, reproducir sobre papel, tela, etcétera, la superficie de las planchas de imprenta, hacer que algo quede fijado en la memoria o el ánimo de alguien y dar a una cosa cierto carácter, giro, etcétera. Ya no percibir, sino dar, crear e inventar un carácter para dejar en un sitio una marca que quede fijada en la memoria con la impresión, por ejemplo, de libros morales y útiles como la Biblia, la Enciclopedia Iluminista, las Constituciones Republicanas y las Declaraciones del Derecho Internacional, generando así una propaganda nacionalista que tenga por objeto la creación de una nacionalidad e incluso favorezca el nacimiento de una nación. Si esto fuera así, entonces también podríamos hablar de una forma de la existencia o una manera de ser preestablecida, como veíamos en la forma del acto o la manera de hacer. Y acá, en la Declaración de los Derechos del Niño, sería el carácter a la nacionalidad lo que la regla era a la norma en la Ley de Educación Común. Volviendo a los principios, dice el 4 que el niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud. Con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
Primero podríamos considerar que la seguridad es un derecho natural reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 por las mismas Naciones Unidas. Esto es que todas las personas y todos los niños, claro, tienen derecho a vivir tranquilos y a no ser puestos en peligro, cuestión que resulta beneficiosa para ambas partes, para la persona que asegura su supervivencia mediante dispositivos sociales que la protegen y para la sociedad que puede conservar de este modo a los recursos humanos en buenas condiciones. Y todo esto para lograr un desarrollo saludable que sea, como veíamos en la Ley de Educación Común, moralmente provechoso, es decir, que tenga normas que regulen el comportamiento humano desde el punto de vista del bien y que originen o consigan un beneficio o una ganancia. Ahora, también desarrolla el disfrute que ya veíamos en el principio primero, en 4 derechos específicos a los que modifica con un adjetivo que hace que no sean ni cualquier alimento, ni cualquier vivienda, ni cualquier recreo, ni cualquier servicio médico, sino los adecuados. Y entrando en el mundo de la adecuación, vemos que adecuado o adecuada es lo oportuno o lo apropiado y que adecuar es adaptar. De ahí encontramos que adaptar es acomodar o ajustar 2 cosas entre sí, 2 cosas como la persona y la sociedad, como veíamos recién en el contrato de seguridad, y luego que acomodar es ordenar, es decir, colocar las cosas en el lugar que les corresponde, instalar en sitio conveniente, adaptar, convenir, el contrato de seguridad legalizado entre el miembro civil y la Asamblea Nacional, y como pronominal, adaptarse es conformarse o avenirse. También que acomodaticio o acomodaticia es el o la que se acomoda fácilmente a cualquier situación. En plenos tiempos genéricos no hace el acomodar distinción entre hombre y mujer. Y que el acomodo es el empleo y la conveniencia. Acá llegamos curiosamente a otro de los derechos naturales, mejor dicho naturalizados, que es el derecho al trabajo, que de algún modo es también el derecho a ser considerado como un recurso. Porque emplear es usar o utilizar y ocupar a alguien en cierto trabajo, y empleo es la acción de emplear o el uso y la ocupación o el destino. Y quizá, si el destino, como dicen, está escrito, se lo pueda leer y estudiar y poner en cuestión y criticar para entender la naturaleza de todos estos beneficios y así poder decidir si son derechos o abusos encubiertos, considerando para este análisis indispensable la propaganda laborista que vienen desarrollando la Iglesia y el Estado desde hace miles y cientos de años respectivamente. Pero siguiendo con la adecuación, decía que adecuado o adecuado es algo apropiado, y apropiado o apropiada es lo adecuado para un fin o un uso. Acá aparece en una misma definición el objetivo y medio para lograr el objetivo, o sea, el desarrollo como fin y el uso como recurso para alcanzar el desarrollo. Y por último vemos que adecuado o adecuada también es lo oportuno. Y oportuno o oportuna es lo que se hace o sucede cuando conviene, siempre el convenio ante todo, y lo ocurrente o lo ingenioso. Y que oportunismo, como doctrina de vida, dice que es la actitud del que se acomoda a las circunstancias, sacando de ellas el mejor beneficio posible. Dicen que cada uno sabe lo que le conviene, pero si la política pudiera ser no solo las orientaciones que rigen la actuación de una entidad, sino también las de una persona, no como parte de una entidad, sino como un todo en sí misma, quizá este saber tendría la oportunidad de no ser tan adecuado, aunque no garantice ni el desarrollo ni la supervivencia de la persona. Otra cosa que habría que recordar antes de continuar con los principios es que la segunda acepción de la palabra bueno o buena, después de que actúa bien desde el punto de vista moral, es precisamente el hecho de ser adecuado. Siguiendo con el principio 5, dice que el niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular. Simplemente encuentro que a los impedimentos físicos y mentales se les suma un impedimento que es social y que se va a sufrir, al contrario de los derechos que se dice que van a ser gozados.
Y a estos impedimentos sociales, que podemos imaginar como una inmoralidad o una amoralidad o una rebeldía o como cualquier voluntad que no respete las reglas, se les va a aplicar, previo a la educación y el cuidado especiales que corresponden a todo niño, un sistema o método para curar enfermedades o plagas, lo que en terminología médico-psiquiátrica y en el diccionario se llama comúnmente tratamiento. En el principio 6 se dice que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión, los factores emocionales de toda economía. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y seguridad moral y material, ante el peligro siempre latente de la rebelión. Salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas, conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Cuando habla del amparo y la responsabilidad de los padres, creo que se está haciendo referencia al abastecimiento y al control de la educación de los niños como gérmenes de la civilización, y en este aspecto los padres cumplirían un rol simplemente administrativo, que también les permitiría practicar en pequeña escala la responsabilidad social a la que deben responder como partes integrantes de la totalidad orgánica del conjunto social. Por otra parte, los niños que no hayan tenido la fortuna, como se dice comúnmente para insistir en la economía de la vida, de nacer en una familia bien instituida, serán adoptados por una o incorporados en las filas de alguna institución pública. Habría que considerar al respecto que muchas veces se les han quitado los niños a los padres que intentaron autogestionar el entendimiento de lo que son los medios adecuados de subsistencia, por no corresponder estos con los parámetros de adaptabilidad que el mismo sistema establece para sus pequeños recursos humanos. Cabe agregar que, según la citada Declaración Universal de Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Es decir, que toda persona menor de 18 años, todo niño, tiene el derecho y la obligación a la vez de crecer en una institución familiar que refleje en sus costumbres cotidianas las determinaciones de la institución social y que le sirva de recurso económico para su desarrollo, todo esto considerado como parte de la naturaleza humana misma y por lo tanto de carácter incuestionable. Con el principio 7 volvemos a la cuestión específicamente educativa, cuando asegura que el niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria, como vemos también a nivel internacional, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño, otra vez el misterioso fundamento de lo económico por sobre todas las cosas, debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Como veíamos en la Ley de Educación Común, los padres están obligados a obligar a los niños a cumplir todas estas obligaciones. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación. El recreo, como afirmaba el principio cuarto, debe ser adecuado, es decir, que en el caso de que los fines perseguidos por la educación fueran, como se intenta demostrar en este análisis crítico, coercitivos y opresivos, entonces el niño sería libre de descansar, divertirse y distraerse solo en sueños. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. En cuanto al juicio individual, del mismo modo que veíamos en la política personal, es algo prohibido, precisamente por el sentido de responsabilidad moral y social, que induce al niño a saberse parte de un todo y a responder solidariamente al conjunto orgánico de la sociedad. Y en el objetivo explícito de convertirse en un miembro útil de la sociedad, podemos encontrar finalmente la conformación del recurso humano, de la utilización del individuo como elemento para el desarrollo social que cuestionábamos en un principio. Antes de continuar, sería de destacar que así como los impedimentos sociales se dice que se sufren,
este derecho se dice que se goza, cuestión asociada comúnmente al placer. Y volviendo al diccionario de la Real Academia, encontramos que gozar, en su primera acepción, es sentir placer, pero que además, en su segunda acepción, es el hecho de tener algo que da beneficios. Y esto haría referencia a lo conveniente que puede llegar a ser toda esta instrucción para el niño adulto que pretenda capitalizar sus conocimientos para mejor vender su fuerza de trabajo como recurso humano y así progresar en la sociedad y conseguir una posición que le permita seguir obteniendo beneficios y gozando de ellos. Continuando con el principio 8, dice que el niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro. Otra nota emotiva con una secuencia de película en la que el niño se está ahogando y tras un enorme esfuerzo se lo logra rescatar de la muerte y entonces vuelve a todas sus obligaciones y a las vías del desarrollo como indicaba su interés superior. No se tenía que morir, tenía que ser un miembro útil de la sociedad. De todos modos, quizás sería muy difícil ante una situación límite elegir darle la mano a un niño desconocido mientras se ve unirse a nuestro amigo más querido, jerarquizando así la cuestión de la edad o la falta de madurez, como se habla en esta declaración, por sobre cualquier tipo de afinidad o cariño que se pueda tener por una persona en particular. Sería, de alguna manera, otra de las formas de la responsabilidad social por sobre el juicio individual. Pero además, como veíamos antes, este principio opera fomentando el sacrificio de los padres para el adecuado crecimiento del niño que, por su significación moral en los convenios establecidos, funciona como herramienta de control que obliga a los padres a una práctica de responsabilidad social dentro de la institución familiar, a veces antes de alcanzar ellos mismos la adultez, que les sirve para mejor adaptarse a la gran responsabilidad social que deben tener como parte integrante en la totalidad del conjunto orgánico de la sociedad. Y entonces, cuando un padre dice que no le importa a él, es decir, su propia existencia, sino solamente su hijo, de algún modo se estaría convirtiendo en vocal de las Naciones Unidas y estaría concretando este principio hasta las últimas consecuencias, incluso cuando utiliza a su propio hijo como escudo humano para justificar todas sus acciones cotidianas de las que ya está cansado, pero a las que prefiere acostumbrarse por el bien del niño y de su interés superior. Llegando al principio 9, vemos que el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata, no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada, en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral. Acá habría que considerar una cuestión fundamental, que es que si fuera cierta la teoría que estamos intentando demostrar, que todas estas leyes y declaraciones, todas estas normas y reglas, todos estos principios preestablecidos y determinados, lo que generan es la utilización del individuo como elemento para el desarrollo, como recurso humano, entonces esta declaración sería una trata de niños. Sería estar valorando al niño, convirtiéndolo en un capital y capacitándolo para que se lo pueda comprar en el mercado laboral e incluso para que él mismo pueda autogestionar su propia venta pidiendo un trabajo y naturalizando así la necesidad de trabajar para existir y el uso de las personas para el desarrollo. Entonces, si esta teoría fuera cierta, este principio sería una hipocresía verdaderamente horrible. Y así sería preferible el abandono a toda esta serie de protecciones abusivas, como cuando el sistema penitenciario abandona a un preso al dejarlo en libertad. Por otra parte, no permitir que el niño trabaje antes de una edad mínima adecuada es también decir que hay una edad mínima adecuada para empezar a trabajar, naturalizando nuevamente el derecho al trabajo, como está explícito en los preceptos de la Iglesia, en las constituciones republicanas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y también asegurar, mediante la educación obligatoria, la capacitación de los pequeños recursos humanos para de este modo acelerar las tecnologías del sistema productivo con recursos humanos de calidad. Por último, el principio 10 dice que el niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos,
paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Vamos ahora sí, después de tanto oír hablar de la discriminación, a ver qué es lo que significa. Y dice el diccionario de la Real Academia que discriminar es diferenciar o discernir, y también la famosa acepción de dar trato de inferioridad por motivos raciales, religiosos, etc. Ahora, en la primera acepción de la palabra está diciendo que discriminar es diferenciar, y diferencia es la cualidad o circunstancia por las cuales una cosa no es idéntica a otra, la discrepancia entre dos o más personas, y en matemática el resultado de una recta. Entonces, si cuando una cosa no es idéntica a la otra se las puede diferenciar, vamos a ver qué significa este adjetivo que hace la diferencia. Y dice que idéntico o idéntica es justamente lo exactamente igual o muy parecido. Pero que identidad, el sustantivo, además de la cualidad de idéntico, es también el conjunto de caracteres y circunstancias que distinguen a una persona o una cosa. Y ahí vuelve a aparecer la diferencia y la discriminación dentro mismo de lo idéntico. De este modo, en la búsqueda de los alcances de la discriminación mediante la diferencia, nos encontramos con una contradicción muy importante que de alguna manera tiene que ver con aquel principio tercero del derecho al nombre y a la nacionalidad que tienen todos los niños, porque si bien la identidad es lo distinto, lo idéntico es lo igual. Y este doble juego que tolera la diversidad de identidades dentro de lo idéntico se concreta en los documentos de identidad que los ciudadanos tienen la obligación de tramitar y de llevar consigo y que dan testimonio fiel de su existencia jurídica, que los hacen ser ellos mismos y que los distinguen de cualquier otra persona, pero que a la vez los hace ser idénticos a todos los ciudadanos de la nación que les corresponde por nacimiento o naturalización. Este mismo movimiento lo podemos encontrar en la identidad de cada uno de los estados parte de las Naciones Unidas, con sus caracteres y circunstancias que los distinguen de los demás, y en lo idéntico de todos ellos como partes de la humanidad toda y de sus principios preestablecidos y determinados por convenios como esta Declaración de los Derechos del Niño. Y en el concepto de lo muy parecido, que aparece en lo idéntico, podríamos encontrar la frontera lógica que haría posible la convivencia de lo idéntico y la identidad sin entrar en tanta contradicción. Pero todavía queda un camino por recorrer en el mundo de la discriminación, y es el de la discrepancia, que puede surgir entre dos o más personas al haber diferencias. Y el diccionario dice que discrepar es el hecho de estar en desacuerdo las cosas o las personas. Y esto haría que el no discriminar fuera tampoco diferenciar, ni discrepar, ni estar en desacuerdo, lo que sería muy adecuado a una convención que pretenda establecer los criterios de normalidad e instrumentar las reglas que determinen la moral vigente, fomentando un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal. Y así llegamos finalmente al servicio, que cuando en el principio segundo decía que el niño iba a disponer de servicios, ya advertíamos que estos servicios no iban a ser gratuitos. Bueno, cuando el niño alcance la plena conciencia de su adultez, deberá consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes, para hacer efectiva la contraprestación. Y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el servicio es la acción de servir, la organización destinada a satisfacer necesidades públicas o privadas. Volvemos a encontrar una enorme similitud más entre los ámbitos públicos y los privados, como la Ley de Educación Común. El conjunto de cosas que se emplean para algo, como la vajilla, el estado de criado o sirviente, el acatamiento a alguien y un retrete, un baño. De servidor o servidora, no hace tampoco diferencia de género, dice que es la persona que sirve a otro o a una entidad, otra vez privada o pública, y un criado o un sirviente. De servidumbre dice que es el trabajo propio del siervo, parecería ser un acto fallido sobre el que vamos a volver enseguida, el estado o condición de siervo y el conjunto de criados de una casa. De servil dice lo de siervo y que se humilla ante los poderosos o los adula. De servilismo, que sería la doctrina filosófica, dice que es la cualidad de servil, o sea, la filosofía que tiende a humillarse ante los poderosos y adularlos.
y de servir, como verbo, dice que es ser apto para cierta función, como las aptitudes que se deben consagrar al servicio de los semejantes, ser soldado en actividad, estar al servicio de alguien, traer a alguien bebida o comida a la mesa, rendir culto a Dios desempeñando el sacerdocio, y como pronominal, servirse es utilizar a una persona o cosa como medio o instrumento para cierto fin. Y acá aparecería nuevamente la utilización del individuo como elemento para el desarrollo, que sería como siempre el cierto fin y lo moralmente provechoso del recurso humano. De todo esto surge que el siervo o la sierva indistintamente, que dice que es un esclavo y también, por decirlo de otro modo, una persona completamente sometida a otra. Quedaría solo por ver el acto fallido al que hacíamos referencia en la servidumbre, donde decía que era el trabajo propio del siervo. Pero si el siervo es el esclavo y la esclavitud está abolida, y si el trabajo no es esclavitud, sino un derecho, no sería adecuado decir que el siervo tiene un trabajo propio. Bueno, considerando que el diccionario fuente de este análisis crítico no es del siglo XVIII, sino que está actualizado al año 2006, quizá podemos suponer que nada más se trate de un error de imprenta. Concluimos esta segunda parte de conflictos bélicos encubiertos con otra frase del historiador y escritor Billy que dice: la paz es siempre la consecuencia del triunfo de alguna guerra, y querer vivir en paz es sumarse a la fiesta de los triunfadores y brindar con ellos para siempre.